esta hora. Por cierto, vamos a recibir a la activista iraní Kiana Malek, radicada hace ya 6 años en el Uruguay. Kiana, el placer de saludarte, de recibirte. Te tengo que consultar, ¿qué te generan estas imágenes, estas muestras de rebeldía que una vez más se volvieron a dar en la pasada jornada en Irán? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, las imágenes, como vemos, son muy fuertes y la verdad me pone muy orgullosa de poder vivirlo acá igual de lejos, porque como sabemos, hace 42 años el país de Irán fue condenado por el gobierno República Islámica y bueno, son dolorosos, pero es algo que lo tenemos que lograr. ¿Qué te genera esta situación? ¿Cómo monitoreas a diario lo que está sucediendo en Irán? Más allá de estos 6 años que llevas en el exterior, en definitiva, ¿cómo vivís lo que se da en el país, particularmente desde el pasado mes de septiembre? Con mucha preocupación en realidad. Lamentablemente, después de la muerte de Mahsa Amini, el gobierno rompió el límite de todos los derechos humanos, digamos. Empezó envenenando, violando, matar gente en las calles, en las cárceles. Y bueno, hizo todo para poder callar a los manifestantes. De mi parte, en realidad me siento impotente de no poder hacer mucho de esa parte del mundo, porque una revolución obviamente va a llevar tiempo, va a llevar trabajo y muchas veces vidas, pero bueno, no queda otro, hay que superarlo, aunque sea muy doloroso, que pierdes mucha gente diario, bueno, y ves tu familia perdiendo esperanza, que no sabes si los vas a ver, o la seguridad. De todo este tema es complicado. Con seguridad todavía mantengas amigos, familiares en Irán. ¿Cuál es el contacto, el vínculo que mantenés con ellos y qué es lo que te cuentan de la situación diaria en el país? Mira, en realidad en Irán la conexión de internet fue cortada por mucho tiempo, entonces ahora yo me comunico con mi familia y mis amigos a través de VPN. Y bueno, como que ellos no tienen acceso al internet, muchas veces piensan que el mundo se olvidó de Irán y que nunca va a ser mejor. Entonces, en realidad eso fue el objetivo que tuvo el gobierno, para que la gente tenga miedo, que no hay nadie para ayudarles. Y a través de muchos canales, digamos, de noticias de Irán, que por suerte todos estamos en la misma, lo estamos viendo y bueno, tratando de luchar de nuestro lugar, aunque sea lejos, y poder llegar, o sea, poder comunicar la voz del pueblo iraní al mundo. ¿Cómo ves el rol que están cumpliendo las mujeres en este contexto, particularmente desde las protestas que comenzaron el año pasado? Es muy valiente en realidad todo lo que hacemos. No sé, pero imagínense Uruguay, vas a la escuela, no sabes si vas a volver, pero hasta las niñas se levantaron para pedir derechos, o sea, los mínimos derechos humanos para su vida. Y realmente en Irán nunca fue tan así, digamos, las mujeres nunca fueron tan limitadas. Nosotros podemos manejar, estudiamos toda la vida y ahora con tiempo, viendo que te están sacando de todo lo que tuviste, es doloroso, pero bueno, son muy valientes y muy rebeldes, porque están arriesgando sus vidas en el camino de la revolución. Aquellos que no vivimos en una teocracia, ¿cómo explicarías las particularidades que presenta este régimen que gobierna el país desde el año 1979? Creo que no entendí tu pregunta, ¿me podrías repetir?
Tú estás en Uruguay desde hace 6 años, aquí gobierna una fuerza democrática. Irán desde el año 1979 se ha convertido en una teocracia, es decir, un país regido por la norma religiosa. ¿Cómo describirías al gobierno que lidera Irán desde el año 1979? En realidad, cuando estuve viviendo en Irán era muy difícil de ver la diferencia, porque vos pensás lo que estás viviendo está bien, pero una vez que salí del país y 6 años, bueno, viví acá, tuve comunicación con gente, especialmente con mujeres, niñas, y me di cuenta que lo que vivimos fue muy injusta, digamos, de ese sentido, o sea, no sé, como que es algo muy raro. Es un sentimiento que no puedo explicar porque yo, tipo, en las escuelas viví con miedo, viví con algunas cosas en mi mente, y cuando venís acá es como tenés que abrir todo y poder pensar out of the box, o sea, fuera de la caja, digamos, y ahí vas a ver que tu país no es democrática, digamos. ¿Cómo ves el papel de la comunidad internacional a estos efectos? ¿Crees que se está haciendo lo suficiente por parte de los países a nivel internacional? Podría ser siempre un poco más. Yo creo que la gente, como hubo en muchos países manifestaciones, pensó que es una manifestación eso. Especialmente 3 meses después, o sea, en esos meses no hubo manifestaciones en las calles, digamos, en Irán, pero estuvimos moviendo por afuera por un líder que elegimos para poder convencer los gobiernos de otros países de no tener contacto, digamos, con ese régimen, dictadura y terrorista. Por lo tanto, sí, eso, en realidad. ¿Crees que ha perdido intensidad el reclamo de las protestas a nivel internacional desde la muerte de Amini? Esto sucedió en el mes de septiembre. En aquel entonces sí hubo una réplica y una repercusión muy importante. ¿Crees que la fuerza de esas protestas se ha ido atenuando tanto a nivel local como a nivel internacional? O sea, se tiene que dar eso porque si nosotros como otro país, digamos, tenemos contacto, significa que estamos apoyando a ataques terroristas, especialmente para la gente de Irán que lamentablemente no tiene ninguna defensa, es su voz, sus manos, bueno, piedras como estamos viendo en el video, y bueno, necesitamos el apoyo de países para poder reconocer el gobierno iraní como un gobierno terrorista. ¿Te imaginas regresando algún día a Teherán? Me encantaría, pero lamentablemente por todas las actividades que estoy haciendo voy a tener riesgo de la vida. Y bueno, fue el riesgo que tomé en esa época para no poder volver, pero poder luchar desde lejos. Ahora, hasta tanto no caiga este gobierno, evidentemente no podés regresar a Irán porque tu vida corre riesgo, tal como lo explicás. Pero ¿cómo te imaginás ese día en el que puedas regresar a tu país? Yo creo que voy a llorar tanto de emoción, de tristeza. Va a ser un sentimiento muy complicado porque Irán es un país muy, muy antiguo, tiene mucha historia, y saber que pude vivir una época tan difícil, que mi gente esté bien, es lo que me apoya y me da vida. O sea, es el objetivo de mi vida, básicamente. Sí, estamos hablando de un país con una riquísima historia, con una cultura
que también es enriquecedora. Muchas veces estos aspectos quedan soslayados por una realidad que lamentablemente es circunstancial, que se ha extendido en el tiempo, pero que no mitiga que se trata de un pueblo muy culto y de una historia, además, que es muy rica y que mucho ha aportado para la humanidad y para la civilización. Claro, sí, sí. Irán en realidad tiene mucha cultura. Yo siempre, cuando veo la gente hablando que no tienen la verdad información de saber cómo está pasando, o sea, siempre piensan que, bueno, muchas cosas es como una parte de cultura y lo quieren normalizar, pero no es así. O sea, no normalicen esas cosas que están viviendo, porque Medio Oriente es un contenido complicado, digamos, pero igual es derechos humanos, y lo que está sucediendo en Irán, en cualquier parte del mundo, obviamente es muy difícil imaginarlo. Kiana, gracias por estos minutos, por este testimonio, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por darme ese espacio. Kiana Malek, activista iraní.